Se suponía que sería simplemente otro desafío curioso en un foro de Internet, pero ese día todo cambió para él. Diego, un estudiante normal y corriente, de esos que pasan más tiempo intentando concentrarse que aprendiendo, decidió aceptar una propuesta absurda: memorizar los primeros 10.000 dígitos del número de Euler. No fue por una apuesta ni por estatus. Fue porque quería demostrarse a sí mismo que su cerebro era capaz. Estaba cansado de olvidar dónde había dejado las llaves o de suspender los exámenes. La gota que colmó el vaso llegó cuando olvidó su propia dirección en su historial médico. Ese sábado por la tarde se encerró en su habitación con un viejo cuaderno, unos auriculares y un vídeo de técnicas de memorización abierto en el portátil. Diego no era ningún genio, nada de eso, pero cuando vio el vídeo que explicaba cómo funcionaba el Palacio de la Memoria y el sistema principal, algo hizo clic. Al principio no entendió todo, pero se dio cuenta de que había un patrón, una forma diferente de utilizar tu mente. En lugar de memorizar los números como si fueran una secuencia sin sentido, comenzó a crear imágenes extrañas, incluso absurdas. Un buey bailando un vals con un refrigerador, un pato bañándose en un vaso de refresco. Poco a poco, los números ganaron color, forma y movimiento. Y por primera vez, no solo estaba esforzando su mente, se estaba divirtiendo. La mente, que antes parecía caótica, comenzó a organizarse como un laberinto lógico y viviente. Las horas pasaban y él ni se daba cuenta. El sol ya se había puesto cuando su madre llamó a la puerta, preguntándole si quería cenar. Él ni siquiera respondió. Estaba en medio de un viaje mental a través de la casa de su abuela, que ahora era su palacio de la memoria. Cada habitación albergaba una escena extraña, con elementos asociados a los dígitos de Euler. En la habitación había una jirafa con traje cocinando espaguetis. El baño, un pulpo equilibrando los altavoces. Todo esto tenía sentido, pero solo dentro de la lógica que él creó. El cerebro, que antes apenas podía recordar el contenido de una lección, ahora parecía estar jugando. Y lo más extraño, cuanto más absurdo imaginaba, más fácil le resultaba recordarlo. Alrededor de las 2 de la mañana, Diego miró el cuaderno. Ya había anotado, sin error, casi 300 dígitos. No sabía si era mucho o poco, pero sabía que era más de lo que había podido memorizar en su vida. Y lo más importante, se acordó. No como alguien que recuerda una contraseña de Wi-Fi durante 2 minutos, sino como alguien que puede describir una escena de película, fotograma a fotograma. Cerró los ojos, repasó mentalmente su camino a través del palacio y los números simplemente aparecieron. Era como si su memoria se hubiera convertido en un mapa y los puntos de referencia fueran las locuras que él mismo había inventado. No se trataba solo de números, se trataba de sentirse capaz. Al día siguiente, Diego amaneció diferente. Cansado, por supuesto, solo había dormido 3 horas, pero con una claridad mental a la que no estaba acostumbrado. Mientras tomaba café, puso a prueba la secuencia que tenía memorizada en su cabeza. Todo seguía allí. Sin darse cuenta, comenzó a aplicar el método para recordar otras cosas también. Dejó la llave de su casa junto al cargador del celular, como se ve en el video, y no lo olvidó. Recordó el nombre de un amigo de la universidad y lo asoció con un personaje de dibujos animados. Poco a poco, las pequeñas victorias le devolvieron algo que hacía tiempo que no sentía: confianza. Y junto con ello vino una curiosidad voraz. Quería entender más sobre el cerebro. Comenzó a buscar vídeos sobre el hipocampo, las sinapsis y la memoria a corto y largo plazo. Lo anotó todo en hojas de papel esparcidas por la habitación, como si estuviera armando un rompecabezas. Descubrió que el cerebro almacena los recuerdos en diferentes lugares, que no recordamos todo porque queremos,
y que a veces inventamos recuerdos sin siquiera darnos cuenta. Se metió con él. ¿Podría ser que mucho de lo que creía recordar era solo una reconstrucción? Empezó a dudar de algunos de sus recuerdos de infancia, pero en lugar de frustrarse, esto solo aumentó su deseo de entender cómo funcionaba todo. Ya no quería memorizar números, quería entenderse a sí mismo. El cerebro que antes solo le había servido de estorbo, ahora era su principal herramienta. Durante la semana, Diego comenzó a utilizar el sistema de enlace, estudiar para un examen de bioquímica. En lugar de forzar su memoria con textos interminables, creó imágenes mentales absurdas con cada concepto. Una enzima vestida de samurái abriendo puertas en el intestino. Un glóbulo rojo que sostiene una llave con la fórmula de la glucosa. Y lo más curioso, se reía mientras estudiaba, riendo solo en medio de la biblioteca. La gente lo miraba raro, pero a él no le importaba. Fue la primera vez que estudiar se sintió como un juego. Cuando hizo el examen no sabía si lo había hecho bien, pero al menos no se quedó en blanco. Recordaba cada detalle, como si hubiera visto una animación loca reproduciéndose en su cabeza. Al final de la semana, cuando salieron los resultados, aprobó con una de las mejores notas de la clase. No era el tipo de cosas que le solían pasar. Ni siquiera los profesores lo entendieron. Algunos pensaron que había hecho trampa, pero él sabía cuánto lo había intentado. Aquello no había sido un milagro, ni talento. Fue un entrenamiento, dedicación, curiosidad. Por primera vez, alguien que creció escuchando que tenía mala memoria, se dio cuenta de que no era cierto. Simplemente aún no había encontrado el camino correcto. Ya no quería memorizar los 10.000 dígitos del número de Euler. Ya había comprendido lo que necesitaba saber, que la mente, cuando es estimulada con placer, crea caminos que ningún libro de texto podría enseñar. Esa noche, Diego caminó hacia la pequeña plaza cercana a su casa, con un cuaderno en la mano y auriculares en los oídos. No estaba escuchando música, estaba repasando mentalmente los caminos del Palacio de la Memoria. Cada rincón de la casa de la abuela ahora tenía un nuevo significado. Los dígitos de Euler ya no eran solo números, eran recuerdos, sensaciones, incluso olores. Se sentó en el banco debajo del poste de luz y permaneció allí en silencio, sintiendo el viento en su cara. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió pequeño. El mundo a su alrededor parecía el mismo, pero dentro de él, todo era diferente. La mente, que una vez fue fuente de vergüenza, ahora fue fuente de orgullo. Y eso nadie lo podría quitar. En los días siguientes, la vida continuó. Todavía me olvidé de algunas cosas, por supuesto. Nadie se convierte en un genio de la noche a la mañana. Pero él conocía el camino de regreso, y eso lo cambió todo. Con el tiempo, comenzó a enseñar la técnica a sus amigos, y luego hizo un video sencillo explicando cómo la aprendió. El video no se volvió viral, pero algunos comentaristas dijeron que también cambió todo para ellos. Y fue entonces cuando se dio cuenta de que memorizar miles de números nunca fue el objetivo real. Lo que realmente memorizó fue algo mucho más valioso. La certeza de que, incluso cuando el mundo parece desorganizado, siempre podemos crear una lógica interna. Un palacio propio donde todo tiene sentido.